naturales. La naturaleza africana. Un mundo aparentemente intacto que permanece vivo en parques nacionales y reservas. El destino favorito para gente de países cuya fauna silvestre casi ha desaparecido. África tiene muchas áreas protegidas donde los visitantes pueden ver la fauna silvestre en su estatus natural. Pero muchas son demasiado pequeñas para dar albergue a los animales que deberían proteger. Una de estas es famosa como un paraíso para las aves y pajareros. Está ubicada en un pequeño lago en un valle poblado y fértil. Se le ha llamado la máxima maravilla del mundo ornitológico. Es un Edén en donde a veces se reúnen millones de flamencos. Es también una pequeña isla en un mar de gente y a su alrededor las olas de un poblado que crece rompen cada día. Nakuru, una isla en África. El lago Nakuru en Kenia pertenece a una cadena de lagos salobres en el Rift Valley africano. Estos lagos son el hábitat más productivo de la Tierra. Sus aguas salobres mantienen grandes cantidades de algas que son el alimento para la enorme población de flamencos menores. Esta especie excede en número a la de todos los flamencos del mundo. 2/3 de la población vive en África y ha habido años en los que casi la mitad se ha reunido en Nakuru. 2 millones de flamencos, una de las convenciones de aves más grandes del mundo y, ciertamente, una de las experiencias más dramáticas en un país que cuenta con la fauna silvestre más espectacular. Esta maravilla de la naturaleza se conservó por casualidad a través de una afortunada cadena de acontecimientos. Nakuru es un ejemplo de cómo unas cuantas personas dedicadas pueden lograr grandes resultados en la conservación de la naturaleza. El área que rodea el lago fue habitada. Acorde a la época, no se tomaron en cuenta ni el panorama ni los animales. En la parte norte del parque son testigos del abandono. John Hofcraft, cuyos viejos edificios en el parque son usados por una organización de jóvenes que busca comprar las granjas existentes cerca del lago, quería crear un santuario para aves desde 1960. Él quería usar su terreno como una defensa para el santuario. Tuvo éxito después de arduas negociaciones con el nuevo gobierno independiente, el cual quería entregar la tierra a los pequeños propietarios. El Fondo Mundial de Fauna Silvestre le dio un apoyo generoso. En
Entre 1968 y 1973 se compró la tierra. En 1981 se incluyó entre los 188 kilómetros del Parque Nacional. John Hopcraft vive ahora en Canadá, pero gracias a su dedicación, su patria sigue siendo un paraíso como cuando él era joven. Las playas del lago Nakuru son, hoy, uno de los más atractivos santuarios de aves en África. Desde tiempos ancestrales, la llegada de las lluvias ha anunciado el cortejo de los gansos egipcios. Se han formado nuevos lazos y los existentes se han fortalecido, pero aún así, la hembra intenta relacionarse con otras posibles parejas, probando su fuerza y su valor. Ella se retira sin terminar la riña que inició. Entre las parejas adultas, las peleas son un breve ritual, pero las aves que hacen pareja por primera vez pueden tornarse muy violentas. A veces llegan a romperse los huesos, pero la pelea les puede proporcionar una pareja de por vida. Las peleas duran días en el pantano, hasta que las parejas se cansan y la fatiga se apodera de ellas. Las parejas en ocasiones se distraen con las riñas de los recién llegados, pero se están acomodando al propósito real de todo el proceso. Las embocaduras de los arroyos son importantes para los flamencos. Son la fuente del agua potable esencial. Todos los días llegan a los arroyos a beber y a darse un baño. Su plumaje rápidamente se llena de costras por la sal del lago salobre y por eso tienen que bañarse diariamente. Parece increíble que estos lagos, veneno para los humanos, puedan alimentar a tantas aves. La respuesta está en la corta cadena alimenticia. Los flamencos se alimentan con energía solar casi pura, recogida por las algas por fotosíntesis. Extraen muy poco del lago, ya que muchos de los minerales se regresan al agua con el excremento. La productividad de estos lagos sería la envidia de los granjeros. Los flamencos consumen en ocasiones más de 300.000 toneladas de materia orgánica. Esto equivale a una producción espontánea de fertilizante natural de 30 toneladas por hectárea.
Se han visto en el lago y las zonas aledañas más de 450 especies de aves. El comeabejas se cuenta entre los más coloridos. Los comeabejas son voladores de gran destreza. Cazan volando y maniobran mejor que muchos de los pequeños insectos voladores que son su principal presa. Una mariposa herida no tiene escapatoria. En cuanto se la entrega a la hembra, el cazador recibe otra oportunidad para aparearse. Algunos serpentarios también crecen y se reproducen en el parque. Anidan en árboles más bajos que otras aves de rapiña para alcanzar el nido sin tener que volar demasiado. La época de la reproducción dura 6 meses y tienen que conservar la energía porque no son buenos voladores. Las aves adultas son bienvenidas. Después de una larga exposición al sol, el polluelo tiene sed. Lo primero que hace la madre es darle de beber. Como santuario de aves, Nakuru no tiene igual, pero muchas especies de mamíferos que representan un problema para el parque también viven aquí. La población ha crecido desproporcionadamente. Los jabalíes, que a menudo tienen camadas de 4 jabatos, son muy numerosos. Normalmente pierden a muchos de sus jabatos en las primeras semanas, pero durante décadas, en Nakuru, han sido escasos los depredadores. Su principal enemigo solía ser el chacal, pero las madres siempre estuvieron vigilantes. A pesar de los esfuerzos de las madres, los chacales se comían diariamente a varios jabatos recién nacidos, pero esto es insignificante comparado con la inmensa productividad de los jabalíes. Con buen pasto, un jabalí puede alcanzar los 70 kilómetros por kilómetro cuadrado. Hoy, como veremos, su enemigo principal no es el chacal. El antílope acuático vive aquí. Sometidos a una gran presión, han desarrollado un sistema social que no se observa entre los antílopes de otras partes. Los machos que controlan un territorio mantienen a los más débiles a su lado como sus guardianes. Estos machos ahuyentan a otros rivales permaneciendo en paz con el terrateniente. A la larga, un macho guardián será el heredero cuando el líder actual sea demasiado viejo. Las jerarquías entre ellos están bien definidas y casi nunca tienen que pelear seriamente. Cuando el jefe sale a caminar, todos le muestran un gran respeto. Con todo, este sistema produce menos tensión y peleas. Cuando se descubrió, fue uno de los primeros ejemplos de la forma en que se organizan y se adaptan los mamíferos a las condiciones locales. En 1977, mientras se realizaba un estudio acerca de las formas de vida del antílope, llegaron 21 jirafas a Nakuru. Eran parte de una rara subespecie que estaba siendo desplazada por los colonos y por las instalaciones militares en el norte de Kenia. En el parque encontraron suficientes acacias para alimentarse. Todo estuvo bien, ya que entre más especies contenga un ecosistema, más estable será. Pero en algunos casos, algunas especies adicionales pueden dar sorpresas adicionales. Cuando las jirafas se multiplicaron hasta llegar a 150, el alimento pareció disminuir. Empezaron a comer de la corteza de los árboles. Este comportamiento es raro entre las jirafas, ya que nunca se observó en su hábitat anterior. Nadie conoce la causa. ¿Sería un aumento en el curtido de las hojas o sería solamente el hambre normal? Como quiera que haya sido, para los árboles fue un desastre y el daño fue irreparable.
En el sur del parque, donde las jirafas pasaban la mayor parte del tiempo, fueron pocas las acacias que no fueron dañadas. Si se había extraído demasiada corteza, rompiendo la provisión de savia, el árbol moría. Pero no solo morían lentamente las acacias en Nakuru. Sin grandes depredadores, muchos animales terminaban sus días en lenta agonía. Los antílopes, especialmente, sufrieron una serie de epidemias debido a la proliferación de microbios que generan estas condiciones de vida. Muchos de los problemas tuvieron su origen en la sobrepoblación. Los animales ya no se podían desplazar, atrapados en un mar de seres provenientes de casi todas las especies. El límite con el mundo exterior está marcado por una doble cerca de alambre. La interior, electrificada, comenzó a construirse en 1986. Si su construcción fue costosa, el mantenimiento lo es aún más. Se sabía que la cerca era la causa de muchos problemas en el parque, pero había motivos más importantes para fortalecerla. Las áreas pequeñas son fáciles de controlar, y algunas especies, hoy en día, tienen que ser vigiladas con cuidado. Desde 1986, un total de 40 rinocerontes de ambas especies africanas han sido llevados al parque. Algunos venían de áreas peligrosas en Kenia y otros procedían de parques en Sudáfrica. Muchos pueden ser identificados por las muescas en las orejas y casi a diario salen patrullas para conocer su ubicación. Aunque están apiñados, los rinocerontes se llevan bien, hasta que dos machos negros se encuentran cerca de una hembra en celo. Después del primer intercambio de golpes, los cuernos pueden provocar heridas mortales. Los machos se traban por los cuernos tratando de impulsarse para poder respirar. Esa es la función del segundo cuerno. Sin él, esta técnica no sería posible. Al ver una pelea como esta, se entiende que al quitarle los cuernos a un rinoceronte para que sea menos atractivo para el cazador furtivo, lo están exponiendo al peligro con su especie. El programa de rinocerontes tuvo éxito. Desde que se inició, la población aumentó a 62 animales. Con la electrificación de la cerca, fue posible el traslado de depredadores al parque, el cual se encuentra cerca de tierras para la siembra. Las leonas del Parque Nacional Nairobi se instalaron y se aparearon con dos machos que habían llegado antes. Una de las hembras sigue con vida. Es la matriarca de la manada. A finales de 1996, había 17 leones en el parque. En su nuevo hogar, se encontraron rodeados por depredadores. No habían estado en peligro durante generaciones. Sin embargo, los jabalíes no eran presa fácil. Aún en condiciones favorables, los leones del Parque Nacional Nakuru tienen que trabajar duro todo el tiempo para sobrevivir. Es cierto que, más que antes, cada semana morían algunos animales en las garras de los leopardos y otros felinos en el parque, pero estos tuvieron poco impacto en la sobrepoblación por una sencilla razón. Los leones necesitan de áreas grandes para cazar, lugares donde puedan aparecer inesperadamente y tomar a sus presas por sorpresa, pero aún con una buena provisión de alimento,
solo 2 o 3 manadas podrían coexistir en la reserva. Algunas áreas son inadecuadas para los leones. Con unos 9,000 animales de presa, estos cazadores casi no causaron ningún efecto. Algunos depredadores no constituyen un problema para sus presas, pero sí para sí mismos. En la limitada agrupación de genes, los defectos hereditarios pueden aumentar rápidamente. Los primeros machos de la manada han envejecido. Son los leones que fueron echados de sus territorios en 1996. El mayor de los 3 es un león recién llegado al parque. Los 2 jóvenes machos nacieron en Nakuru. Son hermanos, y la hembra que se ofrece para aparearse es su hermana. El mayor, un león en la flor de la vida, se ha apareado frecuentemente con la hembra, pero ha perdido el interés en ella. Ahora es el turno de los hermanos. Las primeras veces que una leona entra en celo, casi nunca se preña, así que ninguna consecuencia indeseable sería posible en este apareamiento. Pero si la población ha de mantenerse saludable, los encargados del parque tendrán que asegurarse de cambiar de sitio a los hijos machos con cierta regularidad. Los problemas con los mamíferos grandes son más difíciles de controlar, pero el parque tiene otros problemas que son todavía más complicados. El Parque Nacional Nakuru queda en el punto más bajo de captación, en un área de unos 1.800 kilómetros cuadrados. Abril y mayo en particular vienen acompañados de tormentas masivas. Los chubascos no son nada nuevo para los flamencos. Acogen con gusto la provisión de agua potable, pero dependen principalmente de las algas del lago, las cuales requieren de cierta concentración de sal, además de luz y calor. De todos modos, las trombas han tenido un efecto significativo. Cuando llegan las lluvias, inundan el sistema de drenaje del pueblo y las calles de este centro industrial creciente, algo típico de los países del tercer mundo. La protección ambiental es una tarea costosa, por eso nunca acaban las preocupaciones. Lodo negro y aceitoso llega al drenaje. Los científicos de Kenia descubrieron que contenía grandes cantidades de contaminantes, incluyendo pesticidas y metales pesados como el mercurio, plomo, cromio y cadmio. Como si esto no fuera poco, las plantas para las aguas negras han estado sobrecargadas por décadas y los desechos industriales llegan directamente al lago, afectando a los flamencos. En 1993 hubo muertes masivas entre las aves, símbolo de vida en el parque. Se estima que murieron unas 100,000, pero la causa nunca estuvo clara. Antes, cuando morían peces en el lago, se encontraban en sus tejidos grandes cantidades de plomo, además de un pesticida para tratar semillas. Desgraciadamente, esto no era todo. Los lagos del Rift Valley siempre han estado sujetos a grandes variaciones en el nivel del agua. Durante la década de los 90, el lago Nakuru casi nunca tuvo más de 1,5 metros de profundidad. El clima seco puede hacer que el agua disminuya rápidamente, que los contaminantes se concentren y que las algas arrojen más veneno. En 1995, las playas se hicieron más amplias al bajar el nivel del agua. El lago Nakuru se estaba secando. Solo en una parte del lago, el agua era buena. Los manantiales Bajarini, en el lado norte de la orilla. Estos abastecieron de agua a la primera expedición en el área hace 100 años. Estos pequeños arroyos, algo salobres, son el sitio de desove de las tilapias depositadas en el lago en 1960 para combatir a los mosquitos. Algunos peces sobrevivieron aquí a la catastrófica sequía de 1995. Cuando la población adulta muere, este lugar se convierte en el vivero del cual el lago será reabastecido al regreso de las lluvias.
Los arroyos llevan poca agua al lago. Ahora solo sirven para colmar un par de estanques en la parte norte de la cuenca, en donde beben los últimos grupos de flamencos. El espejismo provoca la impresión de que el agua es abundante, pero los pelícanos alzan el vuelo desde charcos pequeños. Tienen que emigrar a otros lagos a cientos o miles de kilómetros entre Etiopía y Zimbabue. A las aves les espera un viaje muy largo y no saben lo que encontrarán al llegar a su destino. Las aves del Rift Valley han vivido aquí desde tiempo inmemorial. Llegaron después de que muchos lagos cercanos se secaron. Hace 10.000 años, la cuenca de Nakuru era un enorme lago de más de 180 metros de profundidad y con un área de 700 kilómetros cuadrados. Desde entonces, muchos lagos han desaparecido completamente y otros son apenas pequeños remanentes. Los pelícanos y los flamencos pueden manejar estos cambios fácilmente. Las polvosas salinas y los cristales de sal son parte de su vida. Pero muchos opinan que las fluctuaciones recientes en los lagos han sido provocadas por el creciente aumento de la población humana. Los pelícanos vuelan hacia el norte. Tienen mucho camino que recorrer antes de encontrar un sitio para alimentarse. El lago Bogoria, a unos 120 kilómetros al norte de Nakuru, no sirve para sus propósitos ya que aquí no hay peces. Pero para los flamencos es un buen hogar. Llegan en parvadas al secarse el lago Nakuru. Como tantos otros lagos, en el geológicamente inestable Rift Valley, Bogoria se formó por actividad volcánica y aquí es particularmente notable. En muchos lugares las aguas termales y los geysers abundan. La roca está muy agrietada y ahí donde el agua tiene contacto con el calor que surge de la tierra, brota hirviendo, rica en químicos volcánicos. La efusión de estos manantiales forma un lago alcalino que se concentra más con la evaporación. Para los flamencos, esta mezcla caliente y maloliente es una deliciosa sopa. El agua caliente está plagada de algas espirulinas, su alimento principal. Los ornitólogos consideran que el lago Bogoria es más importante para los flamencos que Nakuru. Su ribera empinada y su fondo profundo le permite mantener casi siempre el mismo nivel. A Bogoria se le ha puesto hasta ahora menos atención, tal vez por estar aislada. En años recientes se han visto más flamencos aquí que en Nakuru, pero vienen menos turistas, motivo por el cual no es un lugar muy famoso. No hay mucho lugar en la orilla y las aves tienen que desplazarse sobre el lago, donde algunas comen nadando porque no se pueden parar para hacerlo. El agua de los geysers es más salobre, pero se puede beber. Las aves van arroyo arriba hasta que las debilita el calor. Aquí beben agua que está a una temperatura de 68 grados. Esto no es tan extraño como parece, ya que la temperatura es la misma de una taza de café caliente, pero para bañarse tienen que ir más abajo, donde el agua es más fresca. Los buitres de Angola encuentran su alimento entre una parvada de aves. Los flamencos resisten los ataques igual que resistieron la lluvia. No se pueden defender, pero son tantos que difícilmente aceptarían ser parte de la dieta del buitre. Pero, lástima, uno cayó. Extrañamente,
Solo unos cientos de buitres aprovechan esta provisión infinita de alimento, principalmente por la falta de lugares adecuados para la crianza y la dura competencia entre las aves. Si un territorio es demasiado pequeño, las riñas son frecuentes. Obligadas por la constante presión, las aves jóvenes buscan lugares mejores para vivir. También hay choques constantes con las águilas leonadas y las águilas de la estepa que compiten con los buitres. Las águilas de la estepa vienen desde Europa en invierno. Ágiles y agresivas, son una fuerte competencia para las aves locales. A pesar de todo, estas escasas aves de rapiña causan poco daño a las inmensas cantidades de flamencos. Pero la provisión de algas es la más importante. Si los lagos como el de Nakuru permanecen secos mucho tiempo, las aves se alejan y disminuye la reproducción. Estamos en los inicios de 1996. La cuenca del Nakuru es un lugar polvoriento y hostil. El viento arrastra hasta el pueblo el polvo alcalino, acompañado con los contaminantes que sus habitantes dejaron en el lago. Las infecciones respiratorias aumentan. En el parque, los problemas para respirar son menos agudos que los que provoca la sed. Además del lago, muchos manantiales y arroyos también se han secado. Los animales sedientos se apiñan en los pequeños charcos buscando un poco de agua. En este lugar, el agua se cuela hasta la superficie lentamente, formando una capa gruesa de 1 milímetro por encima del fango. Los animales grandes pueden beber solo en una superficie de 20 centímetros de diámetro. En estas condiciones, hasta el tranquilo rinoceronte blanco empieza a pelear por un poco de agua. En contraste, la concentración de agua en otras áreas pequeñas del parque le dan una gran ventaja a los leones, los cuales pueden fácilmente disponer de los ingenuos que se acercan a beber. El calor también les afecta, por eso los lugares frescos tienen gran demanda. Los leones no son trepadores ágiles, solo los pequeños arbustos les ofrecen alguna posibilidad. Esta acacia ofrece algo más que una brisa refrescante. Se tiene un mejor escenario desde aquí y es de gran ayuda para los leones hambrientos en una región de altos matorrales.
Son tiempos difíciles para los jabalíes. En la época de partos, que en Nakuru llega en el período más seco, esto es, de febrero a marzo, los leones se alimentan durante semanas únicamente con jabatos, los cuales sufren por la sequía. Abril de 1996. Las nubes por fin cubren la cuenca del Nakuru. Las primeras lluvias dejan charcos en el lecho seco del lago. Kilómetros cuadrados de extensión, pero solo unos cuantos centímetros de agua. La lluvia que cae directamente en el parque no tiene casi ningún efecto porque el área es demasiado pequeña. Deberá llover durante mucho tiempo en el área de captación para cubrir los mantos acuíferos. La vegetación recibe grandes cantidades de lluvia y la suelta poco a poco. En condiciones normales, la recuperación de la capa acuífera subterránea es muy lenta. En el lago Nakuru, llega al máximo cuando la sequía está en su punto culminante. El agua tarda en llegar de 4 a 5 meses hasta el lecho del lago. En el verano de 1996, el lago se llenó rápidamente. Como han venido haciéndolo desde hace miles de años, los primeros flamencos se presentaron. Aparecieron de noche porque sus delgadas alas no les permiten volar en forma eficiente. Si el viaje es largo, prefieren volar a través del fresco aire de la noche. Esto ha pasado antes muchas veces durante este siglo, pero la gente que vive cerca del lago no le da ninguna importancia. Las temporadas con un nivel freático muy bajo se vuelven cada vez más frecuentes. La última sequía fue apenas hace 7 años, pero antes distaba una de la otra varias décadas. El nivel de agua de la cuenca Nakuru ha cambiado en forma dramática en los últimos 30 años. Los flamencos ahora se paran cómodamente en la mitad del lago, en donde el agua mide 70 centímetros, cuando en 1970 alcanzaba los 5 metros de profundidad. El panorama espléndido del Rift Valley y el lago siguen siendo magníficos, pero las aves sobrevuelan una panorámica que ha cambiado mucho en solo 30 años. Antes había solo unas cuantas granjas grandes cerca del lago, con una población en toda la cuenca Nakuru de unos 300.000 habitantes, pero ahora viven ahí cerca de 1 millón. La población de Nakuru ha crecido casi 4 veces. Se están creando muchos empleos. Nakuru también ha desarrollado una importante industria ligera. Las granjas grandes en su mayoría se disolvieron y las tierras fueron entregadas a los pequeños propietarios. Los pobres reclaman su derecho a un pedazo de tierra, pero la agricultura intensiva ha tenido graves efectos en la ecología local. La destrucción del hábitat natural provocó la aparición de profundas zanjas de 10 metros de profundidad. La parte donde más llueve en toda la cuenca Nakuru está al occidente, en Mau, una región de montañas y bosques. Este bosque, que contribuye al equilibrio ecológico, ha sido la salvación del lago Nakuru. El uso de tierras en la cuenca Nakuru en 1970 se veía así. Muchos bosques, enormes granjas agrícolas y un pueblo grande. En 1986, el bosque se había reducido en un 50%. Muchas de las granjas habían cedido el paso a pequeñas granjas agrícolas. El pueblo había crecido,
Todo esto continuó hasta 1996, pero luego comenzó la tala masiva de los bosques, la cual culminaría con la desaparición de más de la mitad de estos. Los mantos acuíferos fueron los que más resintieron la pérdida. Una vez más, la gente se apiña en la cuenca Nakuru. Necesitarán más alimentos, principalmente maíz. Las tierras cultivables ascienden por los linderos hasta la orilla del bosque. Se construyen más poblados. Para esta gente son la única esperanza de una mejor vida. Además de los problemas complejos de los animales en el parque y la contaminación causada por la gente, hay un tercer problema para Nakuru. Este es, por mucho, el más difícil de resolver. Tradicionalmente, esta área fue habitada por la tribu Kipsigi, pero recientemente aparecieron otras tribus. La planeación familiar empieza a surtir efecto, pero la población aumenta y hay pocos empleos. La manutención de muchos depende de lo que puedan sembrar en sus pequeñas granjas. Mientras tanto, se realizan docenas de perforaciones para sacar agua del suelo. Junto con la agricultura, la crianza de animales todavía es importante. Por desgracia, no hay una política agropecuaria que dé orden al campo y la anarquía prevalece. Hay una continua y desordenada demanda de pasto y agua. La diferencia entre el parque y la vegetación natural se ve aquí. La destrucción de la ecología es más que evidente. La comunidad de los pobres es la más afectada. Los cálculos de los ecologistas de Kenia revelan que en la cuenca de Nakuru, 80.000 toneladas de tierra mantillosa se pierden cada año. A simple vista se pueden observar las masivas hondonadas provocadas por la inmensa erosión. El agua y la tierra que corren por los poblados aumentan el sedimento del lago, haciéndolo todavía menos profundo y aumentando el grado de evaporación. Con el sedimento, los fertilizantes y pesticidas llegan al lago. Las mariposas son las primeras en absorberlos. El desagüe de las fábricas provoca una gran contaminación industrial también. Altos niveles de plomo se han encontrado en los antílopes acuáticos en el norte, en donde el parque se acerca al pueblo. A causa de los cambios en la vegetación de la tierra colonizada, los arroyos a menudo se secan, a veces pocas semanas después de la época de lluvias. Aunque los árboles cercanos al lago se ven frondosos, los rinocerontes hacen poco uso de las praderas porque necesitan una provisión diaria de agua. En los esteros, el agua salobre se cuela hasta el lecho de los arroyos. Aquí no hay nada para los rinocerontes. Pero el agua no es el único problema. La tierra del parque contiene menos cobre y más molibdeno que los pastizales normales. Esto crea una seria desproporción mineral en los rumiantes, pero la cerca impide que se alejen a buscar las sales necesarias. Es muy difícil mantener este frágil ecosistema. Un lago salobre y poco profundo, con un santuario permanente para aves, y un pueblo industrial con un poblado en constante crecimiento, solo podrían sobrevivir con un gran esfuerzo de la gente involucrada. Pero, ¿sería posible en los estrechos confines del parque manejar un ecosistema que ofrezca a los grandes mamíferos el suficiente espacio? La gente que instaló aquí estas enormes bestias con la mejor de las intenciones debe aceptar su responsabilidad. ¿Podrían valerse por sí mismas en un lugar como Nakuru? La respuesta es no. Varios abrevaderos fueron colocados en el parque durante la sequía. Al lado, una mezcla de sal se agrega a la tierra. La fórmula se puso en práctica en la época de las grandes granjas. Ahí se proponían mantener la salud del ganado. Hoy, mantienen sanos a los animales silvestres. Es muy agradable cuando se protege la vida de tantos animales con medidas tan sencillas. Pero estas acciones nos plantean preguntas, y algunas preguntas no tienen respuestas satisfactorias. La pregunta básica es, ¿qué se puede lograr con la conservación? ¿Podemos dejar que la evolución continúe en condiciones tan precarias?
¿O debemos intervenir creando un ecosistema artificial de acuerdo con nuestras ideas cambiantes acerca de la naturaleza? La cruel verdad respecto a las pequeñas reservas naturales es que no se pueden manejar solas. Cada reducción del hábitat existente es un paso en la dirección equivocada. El final del camino es un ecosistema empobrecido, como es típico hoy en día en Europa y gran parte de Norteamérica. Nadie quiere esto en Nakuru y se hacen esfuerzos para recuperar esta joya de los parques africanos. Con el apoyo del Fondo Mundial para la Naturaleza, desde hace 8 años, la hidrología del lago está siendo estrechamente monitoreada con la esperanza de encontrar una respuesta a estas preguntas. ¿Qué contaminantes están en los sedimentos, el agua y los tejidos de los animales? ¿Cuáles son sus niveles naturales y cómo reaccionan entre sí? Pasarán años para que se pueda unir este rompecabezas, pero nadie quiere esperar tanto para encontrar las respuestas. Los problemas más frecuentes fueron enfrentados mientras se investigaba. Ingenieros japoneses ampliaron la planta de desagüe y construyeron una presa para el agua de las lluvias. Cada temporada de lluvias recogen unas 8,000 toneladas de basura y tierra de las calles, que era la mayor causa de contaminantes en el lago. Además, la industria se ha dado cuenta que los filtros son más baratos que las operaciones de limpieza, y muchos negocios han cambiado a nuevos métodos ambientales de producción. El flamenco es el emblema de Nakuru, y todos los negocios del pueblo quieren mantenerlo así. La industria conoce los métodos para cambiar, pero ¿y su gente? El Fondo Mundial de la Naturaleza, junto con el Servicio de Vida Silvestre de Kenia, trabajan para controlar la erosión construyendo terraplenes y reforestando. Esta mujer recoge leña de un roble australiano sembrado hace 6 años. Los árboles la proveen de leña y de alimento para sus cabras. El bosque que crecía en estos linderos se perdió para siempre, y la pequeña isla entre los campos del Parque Nacional Nakuru sufre cotidianamente una gran presión. Las áreas fértiles, como las orillas del lago, eran veneros que producían cada año un excedente de animales, los cuales normalmente se dispersaban en las áreas circundantes. Pero los animales del parque ya no tienen esta libertad. Hasta los jabalíes permanecen dentro del perímetro, ya que afuera son atacados por la gente y sus perros. La población de estas áreas fértiles es inestable. En África, la estabilidad se puede medir solo en grandes áreas y por largos periodos de tiempo. Pero en un lugar tan pequeño como Nakuru, las cosas cambian cada año con gente o sin gente. Los depredadores no pueden cambiar mucho porque sus presas se ven más afectadas por la provisión de alimento y agua que por los leones. Aunque, viendo a los leones cazar, la impresión puede ser diferente. Los jabalíes, los animales más perseguidos en Nakuru, son menos afectados por los leones que por la sequía. Esto sin contar a la enorme sobrepoblación de gacelas acuáticas, búfalos y jirafas. Es una gran responsabilidad y la gente tendrá que encontrar la solución. Los leones son más adecuados como espectáculo público. La población local considera que el parque es un circo para turistas ricos y un estorbo para la agricultura. La necesidad ahora es hacer que las comunidades cercanas al parque estén más conscientes de la conservación y sus consecuencias prácticas y éticas.
El Servicio de Vida Silvestre de Kenia ha organizado viajes subsidiados en autobús para poner a los nativos en contacto con la vida silvestre de su país, del cual muchos saben muy poco. Los niños conocen por primera vez lo que sucede en el campo. Habían conocido a Simba, el rey de la selva, como un dios todopoderoso. Tales experiencias tienen más que un interés abstracto. Los animales ahora serán vistos como seres únicos, cada uno con su forma de vida y con el derecho a existir, y no solamente como un alimento. Son seres que se han desarrollado con profundas y antiguas interrelaciones. La fuerza del león es útil, pero solo en muy pocas situaciones. Estos jabatos están en peligro, pero en lugar de correr a su madriguera como se espera, corren al campo donde saben que se escaparán de las garras del león. Estos viajes tal vez sirvan para que los niños aprendan algo. Y tienen que lograr mucho para la población si es que el Parque Nakuru tiene salvación. Solo cuando sea su parque, cuando lo acepten como parte de su propia herencia espiritual, estarán listos para renunciar a su valor turístico y económico, lo cual es especialmente difícil para la gente pobre. En la entrada, una tabla que contiene el legado del primer presidente de Kenia. Los recursos naturales de este país. La vida silvestre que ofrece tantos atractivos para los visitantes de todo el mundo. Los lugares hermosos en los que viven estos animales. Los grandes bosques que ofrecen la captación de agua. Áreas tan vitales para la supervivencia del hombre y la bestia, son una herencia inestimable para el futuro. Jomo Kentalá, 1963. En 1997, el lago se secó de nuevo.